Listo, voy a fijar por aquí el comentario. Fijar comentario. Y ahorita sí, busquemos a Gabriela por aquí, que se esté conectando para dar inicio. Esperemos que se conecte Gabriela, poder dar inicio a esta charla maravillosa en cuanto a la obra del escritor Carlos Ruiz Zafón, a través de las palabras de una querida amiga ecuatoriana que en este momento vive en Estados Unidos de Norteamérica, una apasionada de la literatura, especialmente de la obra del maestro Zafón. Listo, por aquí ya está. Josa Villa, Josa Bill 88, bienvenido. Nos ayudó ahí con la Ya. publicidad. Hola, Aña, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, listo. Voy a darle la introducción aquí, la Ok, presentación de ok, nuestra ok, invitada. empecemos después de los problemitas técnicos. Listo, no hay problema. Listo, para quienes no conocen, en Ecuador la palabra ñaña o la jerga pues se utiliza como entre hermanos, ¿sí? Como alguien muy cercano. Y hoy nuestra invitada Gabriela Rubio desde Estados Unidos de Norteamérica, donde reside, pues muy amablemente nos va a acompañar para hablar sobre la obra del escritor Zafón. Fue gracias a ella que en algún momento pude conocer que existía este escritor catalán, como ella bien lo dijo en su video de invitación. Ustedes ven que yo tengo la camisa de Ecuador, por aquí tengo una camisa de Ecuador. Yo viví en Ecuador en el año 2008 hasta el año 2010 como misionero de una iglesia, se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y durante esos 2 años presté mi servicio voluntario en, en Ecuador, en diferentes partes, Quevedo, Puerto Viejo, playas, en Guayaquil. Y finalmente terminé la misión, los 2 años precisamente en la ciudad donde es Gabriela, donde conocí a su familia en Salinas, que espero que nos estén viendo allí con su hermana Daniela, y los recuerdo mucho. Recuerdo mucho a la familia Rubio. Allí conocí a Gabriela y su familia, y bueno, Salinas, para quienes quedan invitados para que vayan a conocer Ecuador, muy lindo. Salinas, la península como tal, y fue una experiencia maravillosa. Esta camisa de Ecuador me la obsequió un amigo, un compañero de misión de Estados Unidos, de apellido Gittins, la cual conservo hace todos estos años. Entonces hoy es la oportunidad para poder tenerla. Bueno, nuestra invitada Gabriela Rubio es ingeniera comercial, eh, tiene 2 pequeños hijos, vive en Estados Unidos, es felizmente casada, ¿no? Cuando yo le dije que me dijera el perfil y todo eso, me hizo énfasis, felizmente casada, y es una apasionada de la literatura, especialmente del maestro Zafón. Bienvenida, ñaña, Gaby, ¿cómo está? Hola, un gusto aquí, un poquito nerviosa, pero Bueno, pues listo para hacer una buena conversación y dar a conocer a este muy querido escritor, como nuevamente lo decimos, catalán, Carlos Ruiz Zafón, que es un grande, para mí es un grande, es alguien que por lo menos a mí me cambió la vida. Después de muchos libros que había leído, Carlos Ruiz Zafón fue como un flechazo en el corazón, la verdad. muy bien. Ujú. Listo, entonces como lo hago con todos mis invitados, hablamos un poquito sobre la vida como lectores, como aquellos inicios de la literatura, si Claro. tuvieron influencia familiar o algunos amigos, o cómo fue ese encuentro con la literatura. Entonces, si nos podría contar, porfa, Gaby, cómo fue ese encuentro con la literatura, cuáles fueron los primeros libros. Bueno, de una forma rápida y corta sería, pues desde pequeña, tuve la oportunidad de vivir en un lugar, gracias a mi padre, tuve la oportunidad de vivir en una isla que se llama la Isla Isabela. Entonces, habrá tenido unos 5 o 6 años tal vez, y en esta isla, lastimosamente, bueno, afortunadamente la televisión era muy escasa, los canales televisivos pues no, solo contábamos con uno en ese momento. Entonces, la mayor diversión, una persona nueva,
pues la única diversión que teníamos era que había una biblioteca. Tristemente no, casi nadie la visitaba en ese momento. Y yo tan pequeña me acuerdo que iba, la visitaba y me acuerdo que la secretaria, que era la única persona que cuidaba la biblioteca, me dejaba entrar y me dejaba llevarme los libros. Lastimosamente no sé en Colombia, pero por lo menos en Ecuador las bibliotecas no son como acá en Estados Unidos, que tú rentas tus libros y te los llevas a tu casa. En Ecuador es tú agarras tu libro y lo lees y lo devuelves. Pero como lastimosamente no ha habido esa cultura en Ecuador de impulsar lo que es la literatura, en ese entonces me hice amiga tan pequeña de la secretaria que se encargaba de la pequeña biblioteca que había. Y pues empecé ahí a leer cuentos, fábulas. Mi género siempre fue como un poquito más lo que es la ficción, los thrillers, y cuando era pequeña, pues lo que son fábulas, cuentos, de estos, especialmente también me acuerdo que a mi mamá le gustaba mucho lo que es la mitología griega. Había una editorial muy antigua, bueno, no sé si todavía habrá, pero se llama Editorial Ariel, que tiene muchos libros de lo que es la mitología griega, fábulas, cuentos y leyendas, la Odisea, la Ilíada, Atlanta. Me acuerdo tanto de las historias que mi mamá me contaba de Rómulo y Roma. Este, yo creo que son historias que atraen a un niño, ¿no? Que atraen a un niño desde pequeño y bueno, desde ahí empezamos con la pequeña lectura, ir aprendiendo poco a poco, ir descubriendo cuál es el género que te va gustando. De ahí pasamos a lo que es el colegio, en Salinas especialmente. Tenía, recuerdo, 14 años cuando conocí a una amiga que estaba en quinto año de lo que es el colegio. Ella se llama Elizabeth. Ella ahorita está viviendo, de hecho, en Barcelona. No sé si, bueno, si nos llega a ver, saludos, ¿no? Y ella tenía que hacer un resumen de 100 años de soledad. Y me dice, mira, vete, tengo un libro. Y yo le digo, cuando lo vi, pues era un libro sumamente grande. Y yo le digo, ¿y de qué se trata? Me dice, es buenísimo, me dice. Y yo le digo, ¿en serio? ¿De qué se...? No, pero es que tienes que leerlo, me dice. Y yo, bueno. Y pues tú sabes que 100 años de soledad es una barbaridad que desde el principio te atrapa y pues lo terminé, creo que lo habré terminado en una semana, habrá sido, y luego ella me dice, pues, ¿y de qué se trataba el libro? Y yo así de, no lo leí, pues, digo, está increíble, y ahí fue que fueron los primeros libros que yo leí de Gabo, que ya, pues, en ese entonces, pues, no teníamos internet, y si había, era muy escaso, no es como la accesibilidad que ahora tenemos, ¿no? Entonces, pues después de ese, como creo que hace poco hiciste la tertulia del libro de la peste, también ella me lo pasó, por eso te digo, ojalá que recuerde lo que es o sea, este libro que hace muchos años ya lo había leído, tenía creo que 14 años. Entonces estuve viendo en YouTube muchos reviews y cosas así, ¿no? Y me sorprendí porque pues tenía 14 años, no sabía mucho de lo que era historia, las guerras y todo esto, ¿no? Y pues darte cuenta de que tenías como tu mente de niño, bueno, de adolescente está cerrada en una burbuja y la peste en sí no es, es como otro mundo, ¿no? O sea, está tratando con temas mucho más serios, ¿no? Que en ese entonces tal vez no tenía la perspectiva tan amplia, ¿no? Como ahora uno que también tiene los medios, que es el internet, el conocimiento, ¿no? Entonces, así, poco a poco, creo que uno de los autores que también leí bastante y creo que fue muy famoso en su tiempo, creo que fue Paulo Coelho, que creo que fueron muchos libros que después como de autoayuda, literalmente, ¿no? Paulo Coelho, leí muchos de sus libros, me gustó y así, ¿no? Y así fui avanzando, en Ecuador tampoco la venta de libros no es muy económica y para un adolescente pues entenderás que a veces es un poquito difícil el acceso
Entonces, leer los libros en ese entonces era un poco más complicado. Gracias a Dios ahora por la tecnología, pues tenemos mucho acceso. ¿Qué te puedo decir? En el ámbito de gustos de libros, pues yo creo que me quedé en el área de la ficción, los thrillers, muchos biográficos, unos que otros. Tenemos La Odisea y, y pues de un momento a otro, pues gracias a un amigo que se llama Pedro Ruiz, me informó, me mostró este libro, este gran libro que se llama La sombra del viento. Ah, no, Debe ser de Carlos es, Ruiz Zafón, ¿no? Por el apellido. Ahí fue que se es, lo presentó. Ujú. sí, de hecho sí, no me había percatado, pero sí es verdad. Entonces, cuando yo leí La sombra del viento, eh, todavía no teníamos acceso tanto, vuelvo y repito, a comprar un libro en ese entonces lo empecé a leer online, pero mira, tengo una anécdota también con esto, que hay audiolibros que se encuentran en internet, en los cuales tú puedes empezar a escuchar la historia. Y la compartí, me acuerdo tanto, junto con mi abuelita, que estábamos en Salinas y la estábamos escuchando ahí las dos con el teléfono. Y fue como, no, pero ¿por qué? Qué malo, qué te... Ay, no, es que cuando llegamos a la sombra del viento es como Carlos Ruiz Zafón, o sea, no he encontrado otro escritor que sea tan, que te llegue tanto, que sea tan descriptivo, que sea un cambio total en lo que es la literatura para mí, en todo esto, ¿no? Entonces, pues esa fue mi experiencia para lo que es la literatura, muchos otros libros también, vuelvo y repito, como creo que también Dan Brown también fue en su tiempo uno de los muchos libros que leí. Eh, Creo que fue por lo de las películas que empezaron a salir, pero dije, no, estaban tan feas que dije, no, el libro tiene que estar mejor, y así fue. Dan Brown fue uno tras otro, y eran volúmenes grandes, y era una cosa, eso ya fue en la etapa de la universidad, ¿no? Dan Brown, y ahora pues nos quedamos como en ese género, Entonces, Listo. esa fue la Ahorita hablaremos experiencia. de la parte de películas y libros como tal y algunos escritores cómo se Claro, rehusaron en su momento en no llevar al cine los libros, ¿no? Por diferentes claro. criterios. Gaby, hablemos de Carlos Ruiz Zafón, hablemos un poquito sobre su biografía antes de llegar a esa zona donde está en el cementerio de los libros olvidados, donde encontramos estos cuatro grandes libros como lo son La sombra del viento, El Claro. juego del ángel, El prisionero del cielo y finalmente El laberinto de los espíritus. Pero hablemos de este músico empedernido que era Carlos Ruiz Zafón, un pianista empírico. Empírico, claro. Bueno, pues empecemos primeramente, ¿no? Carlos Ruiz Zafón nació el 25 de septiembre de 1964, en una época en la que Barcelona, todo lo que es España, se estaba recuperando. Ya ves que tuvo una muy fuerte, lo que es la guerra civil, ya habían pasado muchos años, pero estaba en ese cambio, ¿no? En ese cambio en el que todo se estaba modernizando, todos estaban dejando el miedo atrás. Carlos Ruiz Zafón creció como entre en medio de un cambio de la mentalidad de la gente, ¿no? En el cual los jóvenes que en ese entonces, en el año 1964, pues nacieron y como que quisieron comerse al mundo, ¿no? Eh, Carlos Ruiz Zafón estuvo viviendo por mucho tiempo en Barcelona, y uno de sus primeros libros que salió en el año 1993, que es parte de lo que es la trilogía de los espíritus. Este, él, él era una persona que quería dedicarse a la literatura. Era una persona que había nacido de padres. Todo el mundo le preguntaba, por parte de quién viene tu genialidad en lo que es la escritura, y él decía, pues realmente no tenía respuesta en ese entonces, porque su padre pues era vendedor de seguros, su mamá era una ama de casa, su niñez fue simplemente normal, pero él siempre decía que siempre él desde muy pequeño había tenido como ese bichito, esa curiosidad, esa forma de cuando veía algo,
Ya ves que España, en Barcelona tiene una infraestructura muy gótica. Él siempre imaginaba todo lo que son gárgolas, siempre era la persona que reunía a sus amigos y contaba sus historias. Él imaginaba, siempre hilaba, armaba y siempre era esa persona como el centro de atención para contar historias de ámbito así como thrillers, oscuras. Siempre le gustó ese género, desde muy pequeño. Ya creciendo, él estudió también en un colegio llamado de jesuitas, un colegio tipo, así tipo, los de Harry Potter, Howard. Él estudió en uno de estos colegios en el cual su imaginación volaba. Él siempre dice que para él su colegio de jesuitas fue una de sus grandes inspiraciones. En este colegio, pues, como él siempre tenía, como su mente era muy diferente al resto de los muchachos, igual al de los profesores, siempre lo clasificaban como que tienes que ir al psicólogo, tienes que hacer las típicas pruebas que te hacen en el colegio y le decían, no, es que esas no son las respuestas, le dice, ¿de dónde estás sacando esas respuestas? Y él que siempre fue muy imaginativo, muy, muy imaginativo. Entonces, pasando por el colegio, de ahí él estudió lo que es la carrera de ciencias de la información, así creo que ahora lo que le llamaríamos este, la carrera esta de la televisión, No, ¿cómo? ingeniería de sistemas, ¿no? No, ciencias de la información, como publicidad y lo que es para la televisión, investigar, escribir periódicos y como periodismo más o menos, exacto. Sí. Entonces, él estudió esto, pero vuelvo y repito, él desde muy pequeño siempre escribía historias y él cuenta en una anécdota, ¿no? Que cuando era muy pequeño, ¿qué habrá tenido? Desde los 11 años ya había empezado a escribir una pequeña historia, pero todavía no sabía cómo unir los diferentes como aspectos, no sabía realmente cómo enfocarse, no sabía cuál era su punto, no sabía cuál era el método que él necesitaba utilizar, cuál era su estilo. Entonces así fue creciendo. A los 17 años realiza su primera novela. Él siempre dice que era un tomo como de 700 páginas. ¿Tú sabes qué es escribir 700 páginas a los 17 años? Y él decía, él dice que fue su primer libro en el cual tenía como principio, medio y final, ¿no? O sea, como que era el primer libro en el cual había concordado de que todas sus historias y todos sus personajes encajaran en una sola historia, ¿no? Pero vuelvo y repito, su estilo siempre fue un poco oscuro, un poco gótico, y esta historia fue así, lastimosamente fue demasiado cruda, era demasiado tenebrosa, fue muy tenebrosa, pero él dijo, no, este es mi libro, esta es mi oportunidad, lo acabo de terminar, y sacó como unas 2 a 3 copias, ya ves que en ese entonces te imaginarás en esos años, pues no es como ahora que coges, imprimes y imprimir o sacar copias es económico. Y él decía, pues imprimir era una buena pasta, como dicen allá en España, ¿no? Entonces dice que sacó solo 3 tomos y lo empezó a mandar a diferentes editoriales y dice él que se quedó sorprendido porque algunos le contestaron, algunos lo querían conocer. Entre entre estas editoriales está una a la que él mandó este libro, que es la editorial Deva, creo que se llama, y ahí conoció al editor Paco Porrúa, que había llegado a Argentina, digo, él es argentino, y él recién había llegado a España a trabajar, pero él ya había impreso muchos libros, entre estos están los de 100 años de soledad de García Márquez. Editor Entonces, de, primer editor de Cien años de soledad, le editó a Julio Cortázar. Julio Cortázar, exactamente, era un editor, imagínate,
no vamos a ponerle la fama, pero imagínate lo importante que era este editor ya. Él había llegado a España a trabajar con una mentalidad de que quería traducir muchos libros que estaban en inglés, como el libro del Señor de los Anillos. O sea, son volúmenes muy grandes y él tenía fe en que estos libros podían tener como una oportunidad en el lenguaje castellano. Y él llegó a esta editorial a trabajar en hacer traducción, ¿no? En encargarse de todo esto. Y como ya Carlos Ruiz Zafón había estado como buscando editoriales, dijo, bueno, tú sabes que El Señor de los Anillos es una historia pues así fantástica, ¿no? Con elfos y todo este tipo de cosas, de ficción. Entonces dijo, él es mi editor. Y así mismo coge y manda a esta persona, coge y le manda su libro de 700 páginas y mira tú, lo leyó, se interesó, pero le dijo, lo citó, de hecho lo citó para hablar a Carlos Ruiz Zafón y le dijo, cuando lo miró, vio que era un muchacho súper joven. Dijo, wow, eres bien joven, le dice, y Carlos Ruiz Zafón cuenta que él llegó con la esperanza de que por fin encontré quien publicara mi libro, pero realmente lo llamó para conocerlo. Imagínate la importancia que le dio el editor, porque este editor era muy importante ya, y que llamase a una persona que no era conocida en el medio, era una persona sin nombre, vamos a decirle, ¿no? Lo llamó, conversaron, se interesó por su libro y le dijo, y él llegó a darle muchos consejos. Carlos Ruiz Zafón dice que él se quedó, no sorprendido, en ese momento, como todo escritor, todo el anhelo de un escritor es que cuando tú mandas tu primer libro es que te publiquen, te digan, sí, este es tu golpe de suerte, va a salir mañana y así, ¿no? Y él pensó que realmente iba a ser así, pero no, lo citó para hablar, para conocerlo, porque se quedó intrigado. Realmente se quedó intrigado de la forma de esa imaginación tan fantástica que tenía y un poco tétrica y oscura de lo que era este libro, ¿no? Entonces, la vida de Gabriel García Márquez, digo, de Carlos Ruiz Zafón. Gabriel García Márquez, no importa, tranquila. Carlos Ruiz Zafón, fue una vida realmente llena de muchos éxitos, de muchos éxitos. Él, como todo escritor, fue aprendiendo en el camino cuál era y cuál fue su estilo, su forma de redactar, ¿no? Cabe recalcar que él empezó escribiendo historias para adolescentes, como entre 12 a 16 años, 17 años, que tenemos su primer libro que es bueno, no es una trilogía, ¿no? Realmente esa fue un marketing que hizo Planeta, ¿no? Son libros independientes. Tenemos El Príncipe de la Niebla, que fue su primer libro que ganó un premio, que es el premio Debe, porque fue uno de los escogidos. Se hizo como siempre un concurso de libros, él cogió, decidió mandarlo. Y mira tú, El Príncipe de la Niebla fue su primer libro para adolescentes. Él empezó en el ámbito de historias o vamos a decir cuentos tal vez para gente adolescente. Y en el camino fue avanzando hasta que llegamos a su magistral obra, que es El Cementerio de los Libros Olvidados, más adelante. Lastimosamente, pues estamos aquí también porque, conversando un poco de él, porque lastimosamente él murió hace poco, el 19 de junio de este año, por un cáncer de colon por el cual estuvo batallando por 2 años, ¿no? Él estuvo batallando. Yo te cuento que de Carlos Ruiz Zafón no hay mucha información de su vida. Él era una persona muy hermética, una persona que quería que lo conocieran por sus libros. No le gustaba que estuvieran como conociendo su vida. Él estaba casado, pero por ejemplo, si tú buscas nombres, solo es el nombre de la esposa y se acabó. No, nadie profundiza en su vida privada. Murió y tristemente me acuerdo que me levanté y fue un mensaje tuyo que cuando veo,
Me quedé sorprendida cuando me dices, acaba de fallecer, y yo así de, ¿qué? No lo podía creer, fue un golpe así, me llegó eso, fue muy duro, ¿no? Entonces, pues en su biografía tenemos sus libros, fue un compositor, él fue compositor de música, a él le encantaba lo que es dicen que él no se inscribió directamente a aprender música, él aprendió por su cuenta lo que es el piano, él aprendió por su cuenta, era una persona muy dedicada. Y él en sus tiempos, en sus ratos libres, cuando necesitaba inspiración, él escribía, él componía música para, como para poder ambientar el momento. Por ejemplo, hay momentos en los que un escritor tal vez se estanca y necesita como poner todos sus pensamientos en la mesa y tranquilizar y volver a empezar a estructurar todo lo que tiene en su mente, ¿no? Él era un melómano en tiempo completo, por eso te digo, y el Cementerio de los Libros Olvidados tiene muchas composiciones que él dedicó, tanto el Juego del Ángel, por cada. Tú pones estas canciones que están en YouTube porque fueron gratis, estas canciones son gratis, él no quería, no las puso en una plataforma para comprarlas o algo. Dijo, no, 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 esto es para las personas que realmente entiendan mi libro, van a saber cuando escuchen esta música, van a como a estar más compenetrados, ¿no? Como van a saber en ese momento lo que yo sentí. Y realmente si tú la escuchas, es una cosa que te eriza la piel, porque realmente te transporta, aparte de que sus libros son muy descriptivos en todas sus obras, ¿no? Entonces, esto es con respecto a su biografía, podemos ahondar mucho en lo que es hablar de él, ¿no? En lo que por ejemplo, a él también entró en lo que es el mundo de la publicidad, ¿no? Él, todo lo que hacía, él era como el rey Midas, créeme. Carlos Ruiz Zafón era el rey Midas. Todo lo que hacía siempre fue el número uno. Él decía, me voy a arriesgar a esto y ¡pum! Número uno. Y así empezó, ¿no? Él empezó en lo que es el área de la publicidad y podemos ver una de estas características si hemos leído sus libros, uno de esos personajes, como que él refleja parte de esto, ¿no? Lo que es la publicidad, lo vamos a ver más adelante, lo hablaremos más adelante. Entonces, trabajó mucho en lo que es publicidad, vivió en Los Ángeles, él salió de Barcelona y pues uno de sus sueños era vivir en Los Ángeles. Mira tú, yo viviendo aquí en Estados Unidos y cuando yo fui a Barcelona, yo me quería quedar viviendo en Barcelona porque era un mundo increíble y él no, él quería salir de ese mundo increíble y fue a vivir a Los Ángeles, donde también trabajó, al compás que escribía, también trabajó en lo que era, ¿cómo se le llama? Guionista, era guionista, ¿no? Y de hecho, Gaby, ahorita que mencionamos la biografía de Zafón, leyendo un poco sobre él, dijo Claro. que nunca tuvo la oportunidad de haber sido, tener la tutoría como de sus padres, de su familia para haber desarrollado la música y por eso él dijo como, bueno, no me puedo quedar frustrado en esto y me Claro. dedico a escribir, pero a la par voy a desarrollar el talento de la música y se dedicó al piano. Y usted Así, mencionaba algo muy importante sobre el editor, ¿no? A los 17 años enviar una novela de 600, 700 páginas y vemos que no era una situación fácil porque la vida del artista siempre tiene la incertidumbre de te vas a morir de hambre si eres artista. Y el papá, como usted lo decía, que era vendedor de seguros, indagando un poco sobre la vida de Zafón, no estaba de acuerdo en que él se dedicara a la escritura. Y Alex. recuerdo una experiencia de Mario Mendoza, un escritor colombiano que se lo recomiendo, Gaby. El papá le dijo a él que no, usted no es un artista, usted que se va a dedicar a eso.
y eso lastimó profundamente al escritor colombiano Mario Mendoza. Tiempo después él ganó un premio muy importante con un libro, su libro más conocido que se llama Satanás. Y dice Mario Mendoza que él llamó a su papá desde España, creo que era donde estaba, donde había ganado el premio, y le dijo como acabé de ganar un premio y yo sí soy un artista, y le colgó, le tiró el teléfono. Ah, Posteriormente se arrepintió de haber hecho esto, sí, pero estaba herido. Y bueno, la vida difícil de los artistas. es que el artista siempre tiene como ese lado oscuro que le llaman, que el artista siempre tiene que sufrir como para poder llegar a la cúspide, ¿no? Como tiene que sufrir para poder terminar y poder escribir como con su dolor, como su obra más grande. Pero en el caso de Carlos Ruiz Zafón realmente no fue así. No fue así, siempre tuvo éxito en todo lo que hacía siempre tuvo éxito. En muchas de las entrevistas que estuve, que vi acerca de él decía, no quiero parecer ostentoso ni nada, pero pues siempre tuve la suerte de que en todo lo que hacía siempre fue muy bueno, siempre fue bueno. Era bueno en lo que es la publicidad, bueno en lo que es guionismo, bueno en la música, bueno en escribir. Entonces, decía, no quiero parecer ostentoso, ¿no? Ni quiero parecer como, ¿cuál es la palabra? Cuando eres muy Ególatra o exacto, pero tuve soberbio. la suerte de que no tuve que recorrer ese camino como el que recorre uno de sus personajes en su libro, ¿no? De hecho, él decía que los dos grandes pecados del escritor es La la vanidad. vanidad, o sea, de aquellos como hay, tienen que dedicarme el tiempo a leerme, o la envidia, ¿no? Y Gaby, está la polémica de llevar los libros al cine o no llevarlos al cine. Y en lo que me documenté, de cuando en cuando recibía ofertas para llevar al cine su obra, del Cementerio de los Libros Olvidados especialmente, todos estos Claro, 4 libros, y él decía que él consiguió los libros era para la lectura, que para él, el literato. Para- que el lector se imaginara la película, pero al leer el libro como tal. Y él decía, no, no lo hago simplemente por el hecho de monetizar o de ganar dinero, no me interesa. Y he dedicado tiempo para eso, Exacto, para porque escribirlo. perdón que te interrumpa, pero es que ese es el punto. Él nunca necesitó, porque ya era famoso, ya era rico, y él realmente escribió, es que, por ejemplo, su última gran obra, El Cementerio de los Libros Olvidados, es es una narrativa, pero en una descripción de algo que se le llama metaliteratura, ¿no? Son libros sobre libros, ¿no? Pero él no solo escribe sobre libros, él hace que tú llegues a amar a un libro, ¿me entiendes? Hace que tengas la necesidad de que el libro que tienes en casa, cuando lo ves, es como que te llama. Después que yo leí, vuelvo y repito, El Cementerio de los Libros Olvidados, yo veo un libro en mi casa y digo, no, es que lo tengo que terminar. Es como que siento el llamado, siento el llamado. Y eso es como que cada libro tiene su propia personalidad, ¿no es cierto? Y como que dice, léeme, 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 no me dejes en este estante aquí como llenarme de polvo, ¿no? Y por eso te digo, o sea, Carlos Ruiz Zafón en su máxima obra, que es El Cementerio de los Libros Olvidados, como es lo que te enseña. En el momento que tú lees, por lo menos hasta el segundo libro, que es El Juego del Ángel, tu vida cambia rotundamente, ¿no? Bueno, cabe recalcar, espérame, que hay un dato que se me pasa, que es que Carlos Ruiz Zafón era muy fanático o sea, no fanático, le encantaban los libros de Charles Dickens, ¿no? Y en su libro que es El Juego del Ángel, incluye uno de sus libros favoritos, ¿no? Incluye, pues como que, mira que tanto influyen estos libros que cuando yo vi el libro
¿cómo se llama? Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Creo que también, ¿te acuerdas que te dije, tenemos que leer el libro de Charles Dickens y no sé qué? Ya bueno, entonces así mismo, a comprarlo y a leerlo, a leerlo, a leerlo, a leerlo, y tú te quedas así como que, y es increíble, ¿no? Tenemos como sus personajes en sus libros, tenemos a Charles Dickens y a la novelista de Charlotte Brontë, que, que es una novela muy romántica, pero él decía que esta de James no sé cómo se pronuncia, perdón, de Jane, este libro era donde él decía que él había aprendido a ver cómo se desarrollaban los personajes, cómo eran tan claros, cómo era, o sea, que realmente como lo había escrito, la narrativa era tan clara, pero tan clara que no necesitaba como ver verlo en películas o algo porque la narrativa era, y él decía, yo quiero llegar a escribir de esta manera. Era un romanticismo no meloso, no, era un romanticismo que te atrapaba y que era tan claro que parecía que conocías a los personajes. Y él decía que así quería llegar en algún momento a escribir. Y realmente así llegó, ¿no? Así llegó a ser. Y de hecho, Safón, en cuanto a este dilema de llevar los libros al cine, dijo lo siguiente: imposible hacer una mejor película que la que uno va a ver cuando empiece a leer la novela. Es Exacto. redundante, irrelevante y totalmente innecesario. Y esto me hizo acordar de Gabo, que también tuvo ese dilema con Cien años de soledad. En su momento le preguntaron a Gabriel García Márquez como qué personajes, qué actores serían los ideales para Cien años de soledad en el caso que se hiciera una película, lo cual no está de acuerdo. Y él dijo que Robert De Niro, que actuara como si fuera Aureliano Buendía, y citó a Sofía Loren como Úrsula Iguarán. Inclusive el actor Anthony Quinn le llegó a ofrecer $2 millones hace 35 años y él nunca estuvo de acuerdo en eso. Pero ahora vemos, por ejemplo, que han anunciado Cien años de soledad para estrenarse en Netflix y demás. Pero igual Y también tiene un libro publicado hasta donde yo sé, El amor en tiempos de cólera, ¿no? Una película. hay una película de Amor en los tiempos del Película cólera. de amor en tiempos de cólera, claro que. Pero te cuento que esa película sí me gustó. Esa película sí me gustó. Yo me leí también Amor en tiempos de cólera y la película es muy, muy, muy realista, la verdad. Me encantaron los paisajes, la fotografía, todo, o sea, hasta los personajes. Es una cosa que sí, ¿no? Yo Gabo diría sí, que sí mandó los libros por lo menos la película de Amor en tiempos de cólera sí estuvo en la pantalla, cuando él vivía todavía. la canción de fondo de Shakira, ¿no? Pensando en ti, creo que se llama la canción. Yo diría que son mundos diferentes, ¿no? Como diría Sábato, que hay cosas que uno solamente puede aprender en la escritura o puede transmitirse a través de la escritura, o como hay otras que se pueden transmitir solo a través de la pintura. Entonces De yo la creo que son mundos diferentes, no hay que menospreciar el uno del otro, cada uno tiene su originalidad, pero Claro, siempre en es la un arte escritura diferente. encontramos la creatividad como tal. Exacto. Listo, Gaby, hablemos un poquito sobre el cementerio de los libros olvidados. Empecemos con el libro la sombra del viento, para empezar con este libro, sin ser como a contar cosas que podamos dañarle la lectura a los espectadores en algún momento. La sombra del viento, me gustaría citar una de las frases que me gustó de la sombra del viento, que dice: pocas cosas marcan tanto a un lector como el primer libro que realmente se abre camino hasta su corazón. Aquellas primeras imágenes, el eco de esas palabras que creemos haber dejado atrás, nos acompañan toda la vida y esculpa lacio en nuestra memoria al que tarde o temprano, no importa cuántos libros leamos, cuántos mundos descubramos, cuánto aprendamos o olvidemos, vamos a regresar. Para mí, esas páginas en voz serán las que encontré entre los pasillos del cementerio de los libros olvidados. Hablemos un poco o háblenos un poquito sobre la sombra del viento. Bueno, La Sombra, te cuento que cuando él escribió esta obra, no lo querían publicar, no lo querían publicar. Decían que era una obra muy arriesgada, porque La Sombra del Viento trae lo que es un aspecto narrativo de lo que es amor,
romance, terror, peleas. Era como algo nuevo en lo que se iba a entrar supuestamente en esos tiempos, ¿no? Decían que tal vez al lector no le iba a llamar la atención y mira, empezó con muchas, muy poquitas, cuando salió al mercado salió con muy poquitas copias, pero como dicen, el marketing de tú a tú, pues una persona compró el libro, lo recomendó y así sucesivamente. Cuando Planeta se da cuenta de que La sombra del viento se les habían acabado, imagínate, se les habían acabado el stock, dijeron, a ver, ¿qué está pasando aquí? Si no lo estaban promocionando. Cuando se dieron cuenta que tenían la pepita de oro entre sus manos, ahí es que empezó, vuelvo y repito, La sombra del viento a hacer el marketing que conocemos, ¿no? Se ha traducido a muchos idiomas, ha tenido más de 15 millones de ventas y en este momento, en este punto de La sombra del viento es cuando con el tiempo empiezan a comparar a Gabriel García Márquez con Cervantes. Ya ves que Cervantes también es un escritor español con su novela de Don Quijote de la Mancha, pues es un poco difícil igualar las ventas de Don Quijote de la Mancha, pues imagínate cuántos años y años tiene ya escrita esta obra y hasta el sol de hoy predomina y de hecho hasta en los colegios las podemos ver, ¿no? Pero es el segundo escritor Carlos Ruiz Zafón es el segundo escritor más vendido de España, después de Cervantes. Entonces, cuando empieza con La sombra del viento, que es una novela ambientada en los años 40, 50, después lo que es la posguerra, habla de un personaje que se llama Daniel Sempere, ¿no? Empieza en una librería, Daniel Sempere, Carlos Ruiz Zafón en este libro lo hace una narrativa muy clara, muy descriptiva. Una vez decían, ¿no?, que escribir de manera difícil era muy fácil, escribir de manera complicada, como palabras muy rebuscadas, palabras muy, ¿cómo te explico? Muy difíciles para adornar el libro, y hacerlo ver como algo wow, así como con tantas palabras muy difíciles, dicen que es más fácil escribir este tipo de libros que el tipo de obra que escribe Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento. Con La sombra del viento es una narrativa fácil, clara, cada personaje está tan bien desarrollado, cada personaje tiene como su momento, su aparición exacta, ¿no? Entonces, no sé, o sea, adentramos más en lo que es La sombra del viento, como de qué se trata. O así está, como usted se sienta bien, o si tiene alguna anécdota especial que nos quiera contar en cuanto al libro, cuando visitó Barcelona, usted, alguna Claro, anécdota bueno, de... eso ya viene con su segundo libro. Bueno, yo lo conté, ¿no? La sombra del viento la escuché en audiolibro una parte y la compartí con mi abuelita, ¿no? Con mi abuelita la compartí y estábamos así como que, no, ¿por qué? Y, y es que esta obra de La sombra del viento tiene un personaje que se llama Julián, no, perdón, sí, Julián Carax, ¿no? Entonces, que es un escritor, le llaman escritores malditos. Eran libros que supuestamente no se podían leer, libros que habían desaparecido de las librerías en este entonces, en esta época, en este libro, ¿no? Y habla sobre lo que sucedió con Julián Carax, qué es lo que pasó para que él llegase a convertirse en un escritor maldito, en que sus libros llegaran no a ser odiados, pero alguien quería desaparecer todos sus libros, ¿no? Esta es la parte oscura, la parte del thriller que es como de terror, ¿no? Aquí es donde empieza a formularse toda esta fórmula oscura, que le llaman el dark side de La sombra del viento, ¿no? Tiene romance, tiene mucho lo que es el aspecto de contar cómo es Barcelona en ese entonces. Es que te describe tan bien cómo es Barcelona que cuando tú empiezas a leer La sombra del viento te sientes en esos años, ¿no? Te sientes que estás caminando sobre las páginas del libro.
Y realmente este libro te atrapa desde la primera hoja, los primeros capítulos, este libro te va hechizando, ¿no? Te atrapa y así, ¿no? De ahí, Bueno, este fue el primer libro de Carlos Ruiz Zafón en la saga del Cementerio de los Libros Olvidados, la historia publicado en el año 2008. 2001 empieza esta 2001, perdón, tetralogía. 2001. 2001 empieza esta tetralogía, ¿no? Él siempre dijo que quería hacer del Cementerio de los Libros Olvidados 4 libros. Eran 4 puertas por las cuales cada lector podía entrar, ¿no? O sea, Eh, son unos libros que podemos leer en desorden, no hay ningún problema y podemos hacerlo de esa manera. Te cuento que, mira, yo me he leído los libros, todos los 4 libros me los he leído y los he releído y una vez lo hice en desorden, ¿no? Porque, verás, La sombra del viento habla de la familia Sempere, de Daniel Sempere. El segundo libro, El juego del ángel, habla de David Martín, que es un personaje que ya vamos a hablar ahorita ya, de David Martín. El tercero, que es ¿cómo se llama? El Prisionero de prisionero del cielo, es más que nada lo que sucedió con Daniel. gran amigo, no, con su gran amigo, ay, se me fue, de los nervios se me fue, de su gran amigo, ay, ¿cómo se llama? Romero, de un gran, perdón, pero se me fue ahorita, de los nervios se me fue el nombre, de Romero es el apellido. Y el último libro, que es El laberinto, habla de Alicia. Alicia es un personaje que él adoraba. Son 4 personajes, son 4 diferentes de Fermín Romero de Torres, perdón, es el prisionero del cielo de Fermín Romero de Torres y por último de Alicia Gris, perdón, de Alicia Gris. Entonces son 4 personajes, son 4 libros y él ha descrito como, ya ves que una historia, si tú vives una historia, hay más personajes, ¿no? Entonces, tal vez estamos involucrados en esa historia y yo veo de una perspectiva yo veo las cosas que sucedieron, pero otra persona que también vivió el entorno en este mundo literario, vivió lo que todos estos libros, vio lo que sucedió, lo está contando. Entonces, cada libro cuenta de diferentes maneras la misma historia, ¿no? Pero realmente yo difiero en eso. Yo sí no creo que puedas empezar, por ejemplo, desde el último libro, puedas empezar porque en el último libro realmente te da la conclusión, te Sí, señor. da, te da el cierre que necesitas para los otros libros, te da el cierre. Entonces, yo difiero un poco. Tal vez puedes leer el primero, que es La sombra del viento, y el segundo, que es El juego del ángel, tal vez los puedas leer en diferente orden, pero ya el tercero y lo que es el cuarto libro, se me hace muy difícil de creer, por más que todo el mundo lo diga, por más que el mismo Carlos Ruiz Zafón lo diga, que son que son libros que los puedes empezar por cualquiera de estas puertas, lo puedes empezar a leer, difiero en eso. No sé si otras personas que también hayan leído, o si en algún momento lo terminas de leer todos los 4 libros, tal vez ahí me podrás decir tú, no, no, sí sí se puede, ¿no. Bueno, Entonces, es algo que queda a criterio de cada cual, de ¿no? Muy respetable. cada Y queda el criterio propio, exacto. Ajá. listo, después de este primer libro, de esta tetralogía, Sombra del Viento del año 2001, pasemos a su segundo libro, El juego del ángel, que se publicó en el año 2008. Una Es breve reseña sobre esta obra. Este libro es el mejor de todo. Para mí es la mejor historia. No sé por qué mucha gente cuando salió como las críticas decían que el juego del ángel como que había sido una caída menos, como lo echaban, o sea, como decían que la sombra del viento estaba en un peldaño más alto. Pero para mí el juego del ángel cambia todo, cambia todo. Es un libro que realmente llegué a amar y hasta el sol de hoy. Yo tengo la anécdota de que con El juego del ángel,
yo lo leo y creo que llego como al segundo capítulo y empiezo a sentir como un frío en el cuerpo que realmente siento que como que estuviera viviendo en el juego del ángel. No, la vida de David Martín. David Martín es el personaje más atormentado, bueno, Julián Carax también, pero es el personaje más atormentado, yo creo, de toda la historia, porque no solo es un thriller, no solo es una historia de cómo un pequeño joven llega a ser escritor, de cómo llega a evolucionar su escritura, ¿no? Sino de roza el ámbito de como un ámbito de frases psicológicas que te ponen en un punto en el que tú dices, ¿será? ¿No será? O sea, es algo que puede hacerte confundir en un ambiente psicológico que tú dices, no sé, te cambia totalmente. Juego del Ángel, por ejemplo, mira que el Juego del Ángel, hay una parte que empieza, te la voy a leer, que dice, un escritor nunca olvida la primera vez que acepta unas monedas o un elogio a cambio de una historia. Nunca olvida la primera vez que siente el dulce veneno de la vanidad en la sangre y cree que si consigue que nadie descubra su falta de talento, el sueño de la literatura, será capaz de poner techo sobre su cabeza, un plato caliente al final del día y lo que más anhela, su nombre impreso en un miserable pedazo de papel que seguramente vivirá más que él. Un escritor está condenado a recordar ese momento porque para entonces ya está perdido y su alma tiene precio. Y esta pequeña frase que tú ves aquí realmente evoluciona en todo lo que es este libro. Porque este pequeño pensamiento en la que cuando ya en el momento que el escritor imprime su primera historia, quiere seguir escribiendo, 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 y es lo que le pasa a David Martín, que vemos una parte en la que tú sientes que él está enamorado y piensa que va a dejar todo por el amor de su vida, pero su yo interno siempre fue más fuerte el amor a la literatura, esa vanidad, ese egocentrismo que estábamos hablando hace un momento de lo que era ser un escritor. David Martín nunca se dio cuenta de que realmente su yo interno era más fuerte que el amor, que lo que él sentía que era el amor de su vida, ¿no? De aquí, de este libro, yo creo que tengo dos personajes, el más amado y el más odiado. Lastimosamente también son dos mujeres. Son dos mujeres como, ay no, digo, a veces somos tan terribles, ¿no? Pero Las mujeres dos lo que se mujeres propongan lo hacen sea, mejor. Si se proponen ser las mejores, así será. Y si se proponen ser las malvadas, serán las peores. las peores. Créeme que si uno lee el Juego del Ángel, llegas tanto a odiar a un personaje que tú dices, pero ¿por qué? Ay, no. Podríamos seguir con el Juego Y del de Ángel. hecho, Bueno, uno de los la datos del enfermedad. Ángel es que este es más atrás, este es en los años 20. Este es más atrás que La Sombra del Viento. Este es como que retrocedemos en el tiempo. Este ya está más o menos en lo que está la guerra, ¿no? En época de guerra, vuelvo y repito. Vamos retrocediendo, porque Carlos Ruiz Zafón salta en el tiempo, hace saltos en el tiempo, que es una cosa que tú te quedas como loco. Y me acuerdo que tenía un papelito y una libretita para anotar los años y decir, pasó esto aquí, y saltó acá, y así. Era una cosa bárbara, ¿no? Bueno, de ahí tenemos El Prisionero del Cielo, que 2011, publicado en el 2011, ¿no? ajá. Y lo vamos a ver más o menos del punto de vista un poco de Fermín Romero de Torres. Un poco vamos a ir viendo los secretos que han pasado en su vida, de cómo llegó, porque Fermín es un personaje que le da la sazón a estos libros, como es el que le da esa chispa, eso que te cambia. Por ejemplo, pueden haber como cosas muy tensas, 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 pero él está ahí como para cambiar el día, ¿no? O sea, las cosas están tensas, pero no, tenemos que relajarnos un poquito y él siempre sale con sus frases coloquiales, ¿no? Él es un, él es un personaje muy importante también en El Prisionero del Cielo y en todas las historias
que tenemos aquí, ¿no? De Prisionero del Cielo me gustó, es un buen libro, pero no es que pasa de largo, sino que te complementa mucho las historias, te va complementando como el resto de los libros. El Prisionero del Cielo une casi lo que es el juego del ángel y la sombra del viento. Es la llave que une los dos libros. Por eso te digo que yo siento que no se pueden leer los libros como por separado. Vuelvo y repito, el primero y el segundo para mí lo puedes leer por separado, pero ya el tercero y el cuarto realmente yo no creo que lo puedas empezar a leer. Voy a empezar por el tercero, o voy a empezar por el cuarto. No lo creo. Puedes tal vez empezar por el tercero y de ahí tal vez leer el primero, no sé, pero no. Gaby, ¿y cuántas veces has leído los libros de Safón, estos 4 libros? De los 4 libros, los que más he releído es El Juego del Ángel. El Juego del Ángel lo he leído varias veces, por lo menos unas 4 veces, desde que lo adquirí unas 4 veces. Y como también está en audiolibro, también lo he escuchado en audiolibro muchas veces, especialmente en las noches. Y de ahí La Sombra del Viento, sí, solamente 2, la verdad. Y de ahí viene, creo que tenemos el último, que es una cosa que parece la En el Biblia. 2016, ¿no? El primer libro en el 2001, La Sombra del Viento, El Sí, Juego del Ángel en el 2008, El Prisionero del Cielo en el 2011 y terminamos con El Laberinto de los el Espíritus laberinto. 2010. Exacto, el laberinto de los espíritus. El laberinto, mira esto, pero que cuando yo lo vi me quedé de... yo esperé, o sea, yo tuve la oportunidad de leer los 3 primeros libros de golpe, pero esperar tanto tiempo, imagínate que cuando sale la noticia de que va a salir El laberinto de los espíritus, que es la última novela que cierra todo, dije, no lo puedo creer, yo creo que hasta las lágrimas se me salieron cuando dije, por fin, ya es hora, ¿no? Entonces llega este majestuoso libro que, mira, en mi opinión personal, no es mi favorito, le da el cierre, pero tal vez no el que yo deseaba, tristemente, ¿no? No, ya ves que los libros están hechos de acuerdo al escritor, a lo que él deseaba, no a lo que no individualmente, ¿no? Lastimosamente no cerró como yo hubiera querido, no cerró, pero pues le da igual, le da un buen final, le da el cierre de todo y es una cosa que bueno, tú dices, sí me gustó, estuvo interesante, no fue mucho lo que yo hubiera querido, pero sí, le da cierre a todo, va cerrando cada capítulo que queda porque en cada libro queda abierta como una pregunta en cuestión, ¿no? Entonces, este libro le da ese cierre que tal vez yo esperaba otro, pero yo me quería ir por el lado de lo fantástico, ¿no? De la ficción, pero no, este me hace entrar con los pies en la tierra y me dice, no, vamos al lado fantástico, nos vamos al lado real, al, al momento más enfocado con los pies sobre la tierra. Entonces aquí tenemos El laberinto de los espíritus y bueno, sí, lo recomiendo los 4 libros y para que termines de leer esta gran historia, ¿no? Ese En me este, falta por leerlo. He sí, leído los otros 3. aquí voy a entrar en este punto. En este libro hay un personaje muy al final, muy al final, que en este libro al final encuentras un personaje, este personaje es el propio Carlos Ruiz Zafón, es el propio Carlos Ruiz Zafón porque habla de un personaje que explico, que entra en el mundo de la publicidad, pero quiere ser escritor, ¿no? Y él se está refiriendo a él en este libro, en este último personaje, porque es el cierre ya cuando este personaje se quiere, bueno, sí lo podemos decir, pero Julián Sempere quiere escribir la historia de su familia, todo lo que ha pasado por todo estas calamidades que pasó en su vida, en todo lo que ha sufrido, cada uno de su padre, de su abuelo, de su madre, de sus amigos, de las personas involucradas, de escritores que sufrieron en todo esto, ¿no?